Busquemos, por favor, en las Biblias el capítulo 24 de Mateo. Capítulo 24 de Mateo. Seguramente ustedes han leído de nuevo este capítulo y los capítulos paralelos de Lucas 21 y Marcos capítulo 13 también. Y les di otras lecturas, les recomendaba otras lecturas en Tesalonicenses, pero especialmente aquí en lo que conocemos como el sermón de Cristo, el sermón del monte, en el monte de los olivos, el sermón que él predicó en la última semana previo a su crucifixión. El autor decía, le llama el sermón del Olivetti, quiere decir del monte de los olivos, un sermón escatológico o que tiene que ver con el tiempo, los tiempos del fin. Aquí en Mateo decíamos, y sus pasajes paralelos, que Jesús contesta dos preguntas y la segunda pregunta es doble. ¿Cuál es la pregunta para que nos ubiquemos? O las preguntas que que le hacen a Jesús sus discípulos. Y Jesús empieza a responder y gracias a eso tenemos esta exposición de Jesús mismo sobre el tema del tiempo del fin, que incluye la segunda venida de Cristo, por supuesto. ¿Cuál es la pregunta o cuáles son las preguntas? Ayúdenme ustedes, por favor. ¿Cuándo sucederán estas cosas? Es una pregunta. Y cuando dice estas cosas, decíamos, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refieren los discípulos que hacen la pregunta? Cuando dice estas cosas, ¿cuándo sucederán estas cosas? Se refiere a la profecía que Jesús recién había hecho. Acaba de hacer una profecía Jesús, o decir una profecía. ¿Y cuál era la profecía? Y la profecía es que no quedará piedra sobre piedra. ¿Ves estos edificios? Les dice Jesús. Y él les dice, les digo, en el griego dice amén. Es decir, en verdad les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ok. Entonces estas cosas tienen que ver con la predicción que Jesús acaba de hacer, la predicción de la destrucción de Jerusalén y incluyendo el templo. Pero ellos le hacen otra pregunta doble, digo yo. ¿Cuál es la otra pregunta? Y entonces le preguntan los discípulos, y entonces, ¿qué señal nos das? Oiga, estos discípulos eran listos, ¿verdad? Inteligentes, ya que Jesús dijo que iba a venir una destrucción sobre Jerusalén y el templo, era necesario hacer la pregunta, bueno, ¿y cuándo? ¿Y qué señal nos das? ¿Qué avisos? Señales significan avisos, significan marcas, indicaciones. Hay ciertas indicaciones a nivel climático que el verano se acerca, ¿cierto? ¿Cómo qué? Nosotros pensamos, bueno, normalmente la fecha, ¿no? Pero también hay unas indicaciones en el clima, hay unas indicaciones en el ambiente, en la misma naturaleza, ¿verdad? Donde hay estaciones muy
muy marcadas, se ve muy clarito eso. Por ejemplo, en el norte, el otoño, con los árboles de color, las hojas de color anaranjado, color fuego casi. Entonces, y se marca. Aquí por la zona norte, algunos árboles, conozco un árbol que se llama balsa, y ese árbol balsa, cuando ya viene la época del cambio de estación, aunque la lluvia continúe, pero el balsa echa flores, y cuando echa flores significa que el verano está cerca. Bueno, allá llueve, alguien decía, los 13 meses del año, pero hay ciertas marcas. Así es que Jesús, y ellos le preguntan a Jesús, ¿qué marcas o qué señales o qué signos nos vas a dar como para que nosotros reconozcamos que ya viene? Y Jesús precisamente empieza a hacer una lista. Ahora, ¿ustedes han hecho esa lista? Yo creo que sí. Ustedes ya la han hecho. Han encontrado cuántas cosas que Jesús mencionó. ¿Qué cosas? ¿Cuántas? El autor de Sean clasifica estas señales en 3 rubros. Lo dice convulsiones de la naturaleza. Dice convulsiones nacionales y sociales. Y también acontecimientos espirituales. Ahora, va no exactamente en el orden, ahí podemos verlo en los textos. Vamos a leerlo así en los textos. Vamos a ver. Dice en el versículo 5, los falsos cristos, yo soy el Cristo. ¿Qué más dice en el 6? Guerras y rumores de guerras. Guerras y rumores de guerras. ¿Qué más? Bueno, ahí hace una paradita en el versículo 6 y dice que todavía no es el fin. O sea, no se inquieten. Un momento, todavía no es el fin. ¿Y qué más dice? Versículo 7, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Bueno, los conflictos a nivel internacional, las guerras, ya está mencionado ahí. Pero ¿qué más dice? Pestes, pestes, es decir, las plagas. Y las plagas que son, vamos a decir así, secuela normalmente de las guerras. Los cuerpos en estado de putrefacción, entonces produce pestes. Pestes, hambres, también las guerras dejan una estela de hambre, mucha hambre. ¿Y qué más dice? Terremotos en diferentes lugares. Y aquí no dijo, pero podemos ponerle ahí, y de diferentes magnitudes. Acaba de ocurrir uno en Chile, ¿no es cierto? ¿Cuánto era ese de Chile? 7 punto algo, no recuerdo exactamente. ¿A 8? El último fuerte aquí en Costa Rica, ¿cuánto era? 2012, ¿no? El de Nicoya. 7.6 creo, por ahí andaba más o menos. 5 de septiembre del 2012, y es que estábamos en una reunión allá en San Ramón, una reunión con pastores y qué menión. Terremotos, dice terremotos en diferentes lugares. Hay muchos terremotos y de intensidad muy alta. Pero en el versículo 8 hace como otra paradita para decirnos,
suave, 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 pero todavía no es el fin. ¿Qué dice ahí? Esto es principio de dolores. Les dice Jesús, no, apenas es apenas van a empezar a sufrir. Principio de dolores. Notemos en el versículo 9 qué más dice. Otra señal, ¿cuál es? Tribulación. Y tribulación, podríamos decir persecución. Miren lo que sigue. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Tribulación, odio, la gente odiando a los cristianos. ¿Qué tenemos en nuestros días? En países como Irak, Turquía seguramente, otros países donde grupos como ISIS, Boko Haram y talibanes, nos decía en Afganistán, nos decía la hermana Cine Herrera, estos son enemigos de los cristianos y los están asesinando de una forma brutal, horrible. Seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué razón? Por causa del nombre de Jesús. Porque usted lleva el nombre de Jesús. Porque usted es un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, y eso es razón suficiente, aunque usted se porte como Dios de bueno. Por el hecho de llevar el nombre de Cristo Jesús, ya eso es motivo para que el diablo te odie. Y entonces seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10, muchos tropezarán. Entonces, muchos tropezarán. Hermanos, yo creo que a nadie le gusta la persecución. La historia de la iglesia nos cuenta de gente que parece que se ofrecía para ser mártires. Pero como dice aquel dicho, cuando tenían que conversar con ella, salían huyendo. Es que el dicho dice, no es lo mismo verla venir que hablar con ella. Y entonces algunos querían ser famosos porque el mártir es una persona de renombre que está tan dispuesto, tan decidido a seguir a Cristo, que es capaz de dar su vida por Cristo. Pero algunos dejaron o apostataron o negaron su fe. Le llamaban los caídos a esos. Los caídos porque renunciaron a la fe, al testimonio de Cristo, cuando vieron que la cosa iba en serio. Muchos tropezarán entonces, y luego dice, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Está hablando de un ambiente de odio, de hostilidad por causa de la fe. Versículo 11, que menciona otra señal, falsos profetas. Falsos profetas. ¿Qué más? Versículo 12, multiplicación de la maldad. Dígame una cosa, de esta lista, ¿cuál señal de esas falta que cumplirse? Ninguna, ¿verdad? Todas se han cumplido, y no una vez, muchas veces, y aún se siguen cumpliendo. Porque ¿qué? Falsos profetas siguen brotando. Alguien que diga que Él es Jesús, también no ha de faltar. Y van a venir más. ¿Y qué más? Terremotos, hambres, guerras,
rumores de guerras, pestes, ¿qué más? Multiplicación de la maldad, frialdad de algunos que dejan el evangelio de Cristo, tropiezan, se vuelven mundanos, renuncian a la fe, y esto se sigue cumpliendo. Y esto se sigue cumpliendo, pero se ha venido cumpliendo desde hace milenios, ¿no es cierto? Desde hace milenios. Ahora Jesús dijo que estos eran señales, eran signos. El versículo 14 tiene otra señal. ¿Cuál es? La predicación del evangelio en todo el mundo. En todo el mundo significa en todos los grupos humanos, culturales, lo que se llama las etnias. El vocablo ahí será predicado en todas las etnisin, que significa las etnias, o estos grupos humanos del mundo. O sea, no solamente en naciones políticas, pero los grupos, como dicen los misionólogos, los grupos no alcanzados. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice? Y entonces vendrá el fin. Les decía, cuando era el domingo pasado, que según nos dicen, hay un 30% todavía de la población mundial, contando estos grupos no alcanzados, un 30%, que no han escuchado hablar del nombre de Jesús o que nunca han visto un cristiano. Digo, un cristiano de verdad, porque lo que dicen ellos y el concepto que tienen, qué sé yo, los orientales por allá es que un cristiano, ¿quién es? Son estos artistas de televisión. Un cristiano, ¿quién es? Madonna. ¿Quién más? Seguramente Jackson. Sería considerado por ellos como un cristiano. Y entonces ellos dicen, así son los cristianos, no quiero nada con eso. Tienen toda la razón, ¿no es cierto? Porque para ellos cristiano seguramente es sinónimo de oriental, sinónimo de los que vivimos de este lado del mundo, lo cual está lejos, muy lejos de la verdad. Pero fíjense ustedes que la predicación del evangelio, aquí dice que es una señal, o entre esta lista, por lo menos que hemos leído ahorita, la señal última para que entonces venga el fin. Si eso fuera así, tendríamos un poquito de problema para interpretar que el fin puede venir ahora en la noche, hoy en la noche. ¿Me explico? Tendríamos un poquito de problemas para eso. Si esta señal significa esto que estamos entendiendo que significa, que es la predicación del evangelio, no la conversión, sino la predicación, dice, para testimonio de ellos, y entonces vendrá el fin. Pero hay más señales que Jesús da. Versículo 15, ¿cuál es otra? Versículo 15 dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ok, y Jesús está citando aquí la profecía o esta profecía de Daniel, del profeta. ¿Cuál es? La abominación desoladora. ¿Y qué es la abominación desoladora? Buena pregunta. ¿Y qué es eso? Y esto de abominación, si lo vemos en el contexto del Antiguo Testamento, significaba o era sinónimo de idolatría. La idolatría para Dios.
es abominación. Aquí tengo unas cosas, por ejemplo, del diccionario bíblico de Holman, que dice: es una acción, un objeto o una persona que hace que los adoradores abandonen el templo. El autor de Sean dice: se refiere a ídolos u objetos relacionados con la idolatría. Ahora, una profecía bíblica puede cumplirse en etapas o puede cumplirse varias veces, puede tener cumplimientos, varios cumplimientos. Y entonces algunos han dicho que esta profecía tuvo un cumplimiento en el periodo intertestamentario, es decir, entre Malaquías y Mateo. Hay un espacio de tiempo como de 400 años ahí, y a eso se le llama el periodo intertestamentario. Y en esa época vino un rey que se llamaba Antíoco Epífanes en el año 167 antes de Jesucristo, y este rey ofreció un sacrificio abominable en el templo de los judíos, sacrificando un cerdo. Entonces, esto ensució, vamos a decir así, el templo, el lugar santo, el lugar sagrado, lo ensució. Entonces dicen que históricamente, antes de Cristo, después de Daniel, esta profecía tuvo cumplimiento cuando este señor hizo ese sacrificio abominable en el lugar santo. Pero obviamente cuando Jesús habla aquí de esta señal, no puede estarse refiriendo a eso, porque Jesús se está refiriendo predictivamente a un acontecimiento por venir, no a un acontecimiento ocurrido. Él decía: cuando ustedes vean en el lugar santo la abominación desoladora, está mirando hacia el futuro del punto donde Él está. Entonces, ¿a qué se refiere? Y reconocemos por el pasaje paralelo de Lucas, que Lucas capítulo 21, versículo 20, que Jesús dijo: cuando ustedes vean que la ciudad de Jerusalén está rodeada de ejércitos, o sea, sepan que el momento ha llegado. Y entonces empieza a dar una serie de indicaciones o instrucciones muy específicas. Los que están en la ciudad huyan, los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda abajo para tomar nada. Segura, quédese en la azotea o váyase de azotea en azotea. Esto de la azotea es porque las casas en Israel, hasta el día de hoy todavía hay casas de techo plano, azoteas. Entonces Jesús habla de azotea porque sí, habían muchas azoteas, casas de techos planos, y podía haber sido un lugar de, digamos que de escondite. Y entonces, como decir, váyase de en azotea, escápese, quédese escondidito, no descienda, no se vaya a la primera planta a tocar algo, porque a coger algo, a tomar algo, porque entonces te pueden agarrar. Y tuvo un cumplimiento. Bueno, ¿por qué razón no existe el templo judío? Ustedes saben que no existe el templo herodiano, que era el segundo templo después del de Salomón, que reconstruyó Herodes el Grande, y ese templo no existe. Israel hoy no tiene un templo
como templo, como lo tuvo antes históricamente, y en el lugar donde estuvo el templo herodiano, ¿qué es lo que hay ahora? Hay una mezquita musulmana. Ustedes lo ven por tele cuando salen las noticias de Jerusalén y casi lo más prominente es esa cúpula dorada que se ve desde cualquier lado. Un templo grande. Y ese está, nos dicen, en el sitio del monte Moria donde estuvo el templo. ¿Y por qué ese templo de Jerusalén no está ahí ahora, el templo de los judíos? ¿Por qué no está? Porque en el año 70, bueno, antes del año 70, los judíos se rebelaron contra Roma. Y entonces los romanos no aguantaban ninguna efervescencia, ninguna revuelta. Y entonces Roma, el ejército romano, vino contra Jerusalén y la rodeó, justamente como había dicho Jesús. Los soldados romanos, las tropas romanas rodearon la ciudad de Jerusalén, y en el año 70 el que estaba comandando el ejército romano era el general Tito. Y Tito justamente fue el que conquistó la ciudad y la destruyó, y destruyó el templo. Destruido completamente. Dicen que lo que queda ahí es un vestigio, no se sabe exactamente si de una de las paredes del templo o una de las paredes del muro del templo, que se llama hoy el Muro de los Lamentos. Es un pedazo de pared, de piedras grandes, donde uno ve que llegan los peregrinos y meten papelitos, supuestamente de oraciones, pidiendo a Dios algún día la restitución o el restablecimiento de ese lugar. Y uno ve todavía ahí, llegan los rabinos ahí, hacen sus ritos de oraciones y todo esto. Entonces, si lo viéramos desde allí, ¿qué diríamos? La abominación desoladora de que habló Daniel, diría Jesús, fue eso. Y nos dicen que el ejército romano y Tito traería ¿cómo se llama esto? Un busto del emperador de Roma, al cual los soldados debían de rendir reverencia. Eso se considera abominación en el contexto de los judíos, la abominación desoladora. Así es que podríamos pensar que sí tuvo, no sabemos si un cumplimiento total o un cumplimiento parcial en el siglo I. De hecho, hay una expresión aquí de Jesús que es una expresión difícil de interpretar, donde dice que de cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ese es un versículo difícil. Podría ser que se refiera al acontecimiento del año 70. Y entonces era muy posible que gente que estaba escuchando esta predicación, incluyendo sus mismos discípulos, iban a estar vivos cuando esto sucedió. Así es que puede ser que signifique eso. Otros intérpretes han dicho que esto significa el establecimiento de Israel como nación en que era 1948, cuando las Naciones Unidas declararon que el Estado judío otra vez como un Estado autónomo. Y entonces algunos calcularon fechas en base a este dicho de Jesús de que no pasaría esta generación hasta que todo esto se cumpliera, calculando la duración de una generación, y dijeron que una generación dura 40 años. Realmente yo no sé cuánto dura una generación. Yo creo que más de 40,
Porque yo entiendo una generación, yo soy una generación. Y mis hijos son otra generación. Y mis nietos son otra generación. Eso es lo que entiendo. Y nosotros tenemos una expectativa de vida de ¿cuánto? De 70 y pico de años, ¿no es cierto? Por lo menos en Costa Rica. Los varones andamos ahí de 70 y algo de años, las mujeres un poquito más. Y entonces algunos calcularon y contaron de 48, la duración de una generación de 40 años, ¿y cuánto daba eso? 1988. Y predijeron el regreso de Jesucristo en 1980 y ¿qué dijo? 8, sumando los 40 años. Y por supuesto no se cumplió. Y todos los que han puesto fechas han fracasado. Ustedes saben, gente tras gente. Los testigos de Jehová en 1914 dijeron que Cristo vendría. Y no vino. Y otros, los adventistas del séptimo día también dieron otras fechas del regreso de Jesucristo y tampoco se ha cumplido. Ya nosotros estamos en octubre y una de dos, o no éramos creyentes o nos quedamos, porque aquí estamos. Porque Cristo iba a venir ahora en septiembre, ¿no es cierto? Cualquiera que dé fechas se equivocó. Y se equivocó. Yo les decía a los hermanos Arturo y Zoe, antes del matrimonio, estábamos hablando ahí como a fines de agosto, creo. No recuerdo si a principios de septiembre. Y les digo, no se preocupen, hagan sus preparativos, ustedes van a ir a su boda, ¿cierto? Fueron a su boda. Están felices aquí, ¿no? Los que pongan fechas se equivocan. Se han equivocado. A través de la historia se han equivocado y se equivocan. Los que pongan fechas se equivocan. ¿Por qué razón se equivocan? Porque Jesús dijo que del día y de la hora nadie sabe. Y dijo así, ni los ángeles. Ahora conste que los ángeles van a ser participantes muy activos en el momento de la segunda venida de Cristo. En la parábola del sembrador y de la recolección de la cosecha, dice que los ángeles son los segadores. Los ángeles van a recoger la cosecha del Cordero, del que pagó el precio por nuestra salvación. Ellos van a recoger, dice, de los 4 puntos de la tierra, desde un extremo hasta el otro. Algo extraordinario. Pero los ángeles se hicieron presentes en el Monte de los Olivos en el momento de la ascensión de Cristo, Hechos capítulo 1. Y les dijeron a los discípulos estas palabras para que nosotros las escuchemos también, porque por la dirección del Espíritu Santo Lucas registró eso y dijo: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué más? Este Jesús, este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo, así como lo han visto, ¿qué dice? Irse, asimismo va a venir. Así como lo vieron irse, asimismo va a venir. Eso dijeron los ángeles. Ellos no solamente hablaron de que Cristo iba a regresar, sino que hablaron de la forma
en que iba a regresar o que va a regresar. Claro, esto nos mete al otro tema. Pero déjeme seguir un poquitico más con la cosa esta de la abominación desoladora. Yo digo que mínimo la profecía de Jesús de la abominación desoladora sí tuvo un cumplimiento en el año 70 del siglo I, cuando los romanos invadieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Eso sí, y hay un testimonio visible, histórico hasta el día de hoy. No hay templo. ¿Por qué no hay templo? Se cumplió la predicción de Jesús. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso pasó. Y la ciudad fue quemada. Eso se cumplió. Pero me parece a mí, entiendo yo, que falta otra parte del cumplimiento de esta profecía. ¿Cuándo? Cuando el anticristo escatológico haga su aparición sobre esta tierra. Y entiendo esto en base a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Quieren verlo conmigo? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. ¿Ya lo han encontrado? Vamos a ver, capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida, oiga lo que dice. Quiero decir algo aquí, una aclaración antes de seguir la lectura. Noten que en la Biblia nunca dice segunda venida, solo dice venida. No sé si le han prestado atención a ese detalle. Nunca dice segunda venida. Nosotros sabemos que se refiere a la segunda porque ya vino una vez. Así que sabemos que se refiere a la segunda. Y entonces en la teología, en la doctrina, para diferenciar y todo esto decimos segunda venida. Pero la Biblia nunca dice segunda. Nada más dice con respecto a la venida. Así es que con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿y qué dice? Y nuestra reunión con Él. Echemos vamos a ver, 3 hojas para atrás, por lo menos en mi Biblia, 3 hojas para atrás, y caemos a Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En el versículo 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y noten esta frase, y así estaremos siempre con el Señor. Y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la reunión con Él. Seguimos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, verso 2, que no dejéis mover fácilmente. Oiga, esta palabra fácilmente es que la gente sí se deja mover fácilmente. Yo me quedo sorprendido cómo es tan fácil la gente de mover.
en sus pensamientos, en sus creencias y aquello que uno esperaría que fueran sus convicciones. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. ¿Qué es eso? Asustarse, preocuparse, inquietarse. Ni os conturbéis. ¿Por medio de qué? Espíritu. ¿Qué es eso? No son demonios. Espíritu significa profecías. Espíritu aquí es profecías. Estos que dicen, el Señor dice que viene ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner una fecha histórica, el 12 de octubre. Dios me reveló que viene el 12 de octubre. ¿Qué le puedo decir a usted? ¡Ay, de verdad! ¡Qué miedo, qué susto! Voy a prepararme. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué vas a pensar? El Señor le reveló a esa persona que viene el 12 de octubre. ¿Usted cree que Dios va a revelar a alguien ahora que no le quiso revelar ni a los ángeles y que Jesús dijo que tampoco él sabía? Y ahora en cambio aparece ahora alguien más importante que esos ángeles y tal vez más importante que Jesús, a quien Dios sí ve la necesidad de revelárselo. ¿Usted piensa eso? No. Si Dios no lo reveló, no lo reveló. Aunque parezcan 40 diciendo que yo tuve una revelación anoche, eso es una revelación de chifrijo, hermanos. Y no estoy hablando en contra del chifrijo, buena comida. Yo creo que no es posible, hermano, perdón, pero yo creo que no es posible que el Señor no le revele a alguien ahora que no quiso revelar antes, que se lo guardó. Por espíritu significa por una profecía respecto a esto. Ahora, hay muchos hermanos, perdónenme, pero bateadores. Dicen, Dios me dijo que su venida está cerca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, hermana China? Eso es un versículo bíblico. Una vez a mi suegro le dijo un muchacho, estaba en una reunión de oración, en un retiro, y le dice, mi suegro se llama Danilo, hermano Danilo, le dice, el Señor me acaba de revelar que su venida está cerca. Y se vuelve mi suegro así en sangre fría y le dice, este hombre se llama Lauro, y le dice, ay hermano Lauro, le dice, eso la Biblia lo dice hace tiempos. Como decimos, le apagó el espíritu de profecía. ¿Sí? ¿Por qué? Claro que la Biblia dice que la venida del Señor está cerca, eso lo escribió Pablo. ¿Cuándo? Hermanos, hace 2 milenios lo escribió, hace 2 milenios estaba cerca. Los hermanos de la iglesia primitiva del primer siglo decían una palabra en arameo que es maranata. ¿Y sabe qué significa eso? Que el Señor viene pronto. Maranata. Y dice la profesora Lena que maranata era la forma en que ellos se saludaban. Usted se encuentra con un hermano ahora y le dice Maranata y lo saluda y lo abraza. Qué raro, ¿verdad? El saludo, Maranata. No estaba tratando de confundirlo, ellos entendían muy bien lo que estaban diciendo. Estaban diciendo, el Señor viene, ya pronto, viene el Señor pronto. Es decir, esa esperanza estaba tan viva. Ellos tenían una expectativa tan grande que realmente el regreso de Jesús lo esperaban en sus días. Y eso no está malo. Usted y yo creo que hacemos bien con esperar el regreso de Cristo en nuestros días. Porque ¿sabe qué? Dice la Biblia que el que tiene esta esperanza, ¿qué hace?
se santifica, se purifica, se perfecciona. Como decimos, se pone las pilas espiritualmente. El que tiene esa esperanza y el que no la tiene, no. El que no la tiene, ¿qué dice? Mi Señor se tarda en venir. Ahora es que me voy de fiesta ya con los borrachos. Y dice, y empieza a comer y a beber con los borrachos y se pelea con ellos y todo lo que pasa en las borracheras. Y vendrá el Señor de aquel siervo y le pondrá su parte con los impíos. Tener esta esperanza es buenísimo, es necesario. Tener la esperanza de que Cristo viene en nuestros días. Tenga cuidado. Tenga cuidado, ¿en qué sentido? Si usted tiene la esperanza de que Cristo viene, va a venir durante su vida, nada más que no se sabe, tal vez cuando usted esté cumpliendo el aniversario 99 en su vida, ya con Alzheimer y toda esta cosa, ya no puede ni hablar. Y el Señor viene en su día, gloria a Dios. O el Señor viene en sus días cuando usted tiene 17 años, está en la flor de la juventud, de la vida. Gloria a Dios también. Si pasa así. Yo creo que es bueno que tengamos la expectativa de que vamos a ver el regreso de Cristo. Yo creo que Pablo tenía esa expectativa, ¿no es cierto? Cuando él escribió, los que estén durmiendo, quería decir los que estén muertos, ¿qué dijo? Ellos van a resucitar primero. Primera de Tesalonicenses 4. Van a resucitar primero. ¿Y qué? Y los que estemos, dijo él, y note que se incluyó, y los que estemos vivos. Yo no creo que Pablo estaba dando una mala o falsa profecía cuando él dijo, y los que estemos. Yo creo que eso es la expectativa de ver el regreso de Cristo. Después Pablo estaba bien clarito que ya su tiempo había llegado cuando estaba preso y él sabía que lo iban a ejecutar. Y murió, según la historia dice, decapitado. Yo creo que hacemos bien con tener la expectativa, la esperanza vivita en nosotros que va a pasar en nuestra vida el regreso de Cristo. Porque si tenemos esa expectativa, usted va a ser un creyente lleno de fuego, un creyente activo en el ministerio. Usted le va a servir al Señor de verdad como Cristo quiere que le sirvamos. Si no tiene esa expectativa, usted se apaga y se materializa. Pero quiero decirle que la expectativa no quiebre sus planes, sus proyectos de vida. Tenga mucho cuidado con eso. Yo no sé si es cierto que pasó esto, pero dicen que pasó. Cuando se anunció que Cristo regresaba en septiembre, muchos hermanos fueron, o se les aconsejó que fueran a sacar sus ahorros. Ojalá los invirtieran bien, porque si no, ¿sabe qué? Tienen que empezar de cero ahorita. Ya tenían unos ahorros, ahora van a tener que empezar de cero. ¿Me entienden el peligro? Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, niño, así tal vez como Jimena, y en aquellos tiempos se predicaba mucho de la segunda venida de Cristo. Yo recuerdo que el pastor, un buen hermano, ya murió, ese está con el Señor de seguro, un hombre piadoso, y él dijo una vez que estaba profetizado que ya el anticristo había nacido. Bueno, ese anticristo sería como de mi edad, casi, yo no sé, un poquito por ahí andaría, ya casi entrando a adulto mayor. Y que sepamos, no hay ningún anticristo todavía sobre el mundo, si entendemos como ese personaje escatológico, porque el apóstol Juan dice que muchos anticristos
han salido por el mundo y que el espíritu del anticristo está y ha estado desde los días de Juan y seguro desde antes ha estado. Pero entendemos que va a haber un anticristo físico en el tiempo final y muy diabólico. ¿Entendemos eso? Regreso aquí al texto de Tesalonicenses y ya casi se me termina el tiempo, pero estábamos aquí, versículo 2. No se dejen mover por espíritu, dice el apóstol Pablo, porque había una proliferación de profecías. Por eso es un montón de profecías. ¿Respecto a qué? Respecto a la venida de Cristo. Hermanos, tenía toda la razón Salomón cuando escribió que no hay nada nuevo bajo el sol. Esas cosas que ocurren ahorita ocurrieron, fíjese, desde la iglesia del siglo I. A la par de Pablo, a la par de los apóstoles, ocurrían cosas de estas. Entonces dice que no seáis movidos ni por espíritu ni por palabra. ¿Qué quiere decir por palabra? Por los discursos, por las predicaciones, por los comentarios, las cosas que se decían, por palabra. ¿Y cuál es la tercera? Ni por carta. También proliferaban muchas cartas. Y esas cartas eran, ¿cómo se dice? Seudónimas. Estaban escritas en nombre de Pablo, no las escribió Pablo. Otros las escribían y le ponían abajo atentamente Pablo el apóstol. ¿Qué tipos, ah? Para asustar a los creyentes, seguro, a la iglesia de Tesalónica. Tremendos, ¿no? Y entonces dice, ni por espíritu, ni por profecía, ni porque llegan a predicar y dicen, mire, es que Cristo ya viene, o más bien ya vino. ¿Y qué? Ni por carta, en el sentido de que el día del Señor, que ya vino, no, que ya está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Ninguna manera de esas que él ha mencionado, y seguramente otras maneras. ¿Y qué dice? Porque no vendrá. Vean ese no. ¿Qué dice? Porque no vendrá. ¿Qué tiene que venir antes? La apostasía. Apostasía todo el tiempo ha habido, pero esto es la gran apostasía. Será la gran apostasía del tiempo final. Va a haber una gran apostasía. Esto significa una gran oposición a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Una gran apostasía. ¿Y qué más? En esta apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Uno entiende que esto se refiere a lo que Juan llama el anticristo. Anticristo significa en contra de Cristo. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Al diablo le gusta bastante ese juego. Dicen los pasajes de Ezequiel que quiso ser como el Altísimo. Dice, subiré a lo alto, por encima de las estrellas. Seré como el Altísimo. No hay nada nuevo, es la misma actitud. ¿No os acordáis, versículo 5, que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? ¿Qué cosa? Esta enseñanza, esta instrucción que ya dio en estos versículos que leímos, del 1 hasta el 4. Versículo 6. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo
se manifieste. Y este versículo tiene un montón de explicaciones. ¿Qué es lo que lo detiene? Inmediatamente nos contestan, lo que lo detiene es la iglesia, el Espíritu Santo. Otros decían, es el sistema romano, que era un sistema de justicia legal, bien organizado, con su ejército y todo lo demás. Y hay otras cosas ahí que se supone que lo detiene a la manifestación del hombre de pecado. ¿Qué es lo que lo detiene? ¿Saben qué es? ¿Saben qué es? Yo no sé. Yo no sé qué lo detiene. ¿Usted sabe? Digo yo, ¿usted lee en la Biblia qué es lo que lo detiene? Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que normalmente leemos la Biblia y donde llegamos a un punto donde no hay explicación, nosotros se la damos. Eso se llama traer de afuera al texto lo que el texto no dice. Y cuando llegamos ahí, estamos en peligro. Lo que pasa es que la comunidad de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, sabía bien lo que lo detenía porque Pablo se los había dicho a ellos. Pero no nos lo dijo a nosotros. No está escrito qué es lo que lo detiene. Y la gente ha dicho que esto es la iglesia y que esto es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, cuando la iglesia sea llevada, entonces ahora el anticristo quedó a uñas libres aquí para hacer lo que le da la gana, ya que no está la iglesia que lo estorbe. Y yo no creo que la iglesia esté deteniendo el anticristo. Es más, no hay tiempo, pero después viene la otra parte. ¿La iglesia estará durante la gran tribulación o no? Les dejo la pregunta. Contesten la pregunta. Pero yo quiero que me la contesten bíblicamente. ¿Ok? Que usted me diga, sí, la Biblia dice en este versículo y en este otro y en este otro dice esto. Hermanos, que nuestra expectativa de nuestro encuentro con Cristo Jesús suba y suba. Es el acontecimiento más extraordinario, grande, impresionante. Mire, vamos a volver a Mateo, porque dice unas cosas que van a ocurrir cuando Cristo venga de calibre pesado, realmente pesado. Van a suceder unas cosas. ¿Qué dice el texto? Pero que nuestra expectativa esté, como decimos, al tope, esté en el nivel más alto, de manera que nuestra vida delante del Señor sea agradable, le dé gloria a Él. Usted no baje su ritmo de estudio, por favor. Siga estudiando en la U, en el cole, en la escuela, inste, en el seminario, lo que está haciendo, cursos en línea, siga estudiando. Usted está trabajando, no deje de trabajar. Está haciendo ahorros, siga haciendo ahorros. Échele a la caja de misiones, también échele a esta caja de misiones. Sí. Prepárese para aquello para lo cual Dios te ha llamado. Prepárese para que usted le sirva al Señor. Dice la Escritura que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor viene, lo encuentre haciendo así
lo encuentre bien activo, bien consagrado a Dios, predicando la palabra, guiando a otros a Cristo. Eso es lo que necesitamos estar haciendo cuando Cristo regrese. No se trata de estar metidos allá en un subterráneo lleno de bodegas de comida. Digo esto, tal vez un poco irónicamente, pero escuché que en Estados Unidos han dado esta onda del rapto ya en estos días, y entonces estaban aconsejando a la gente que echen mucha comida en los subterráneos, y agua y mucho abastecimiento, y seguramente armas y todo esto. Yo no sé para qué las armas, pero de todas formas ellos tienen muchas armas allá. ¿Y para qué? Menos mal que fuera que están diciendo que viene ¿cómo se llama esto? Un huracán, y no van a poder salir durante tantos días. Entonces hagan sus provisiones ahí. Pero para la segunda venida de Cristo, hermano, para la segunda venida de Cristo no hay que amontonar comida. No. Usted puede comerse toda la comida, no hay problema. Digo yo, no habrá problema después con Él. Entonces, estemos preparados, pero sirviéndole, entregados a Él, dándole gloria a su nombre, haciendo las cosas para Dios de verdad, para procurar que más personas vengan a Cristo. Pero no porque los asustamos y los agarramos del cuello y le va a decir: bruto, usted se va a quedar para la gran tribulación. Lo va a agarrar la bestia y lo va a hacer papilla. Porque me contaron que había gente que ya no querían escuchar que nadie les hablara de Cristo, de la salvación, porque decían: este viene a decirme que yo me voy a quedar en el rapto y me va a agarrar la bestia y me va a hacer leña. Si viene para decirme eso, apártese de aquí, no me diga nada. Oiga, hermano, ese no es el evangelio que predicamos o que debemos predicar. Es el evangelio de cómo usted puede salvarse espiritualmente por medio de Cristo Jesús. Ese es el evangelio. Póngase en pie, vamos a orar y seguiremos el otro domingo si Dios nos permite. Señor, te damos gracias por la oportunidad de expresarte, las canciones, las oraciones, la palabra. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos de la palabra. Ayúdanos, Señor, a serte obedientes, a consagrar nuestras vidas, a dedicarnos a predicar el evangelio a las personas, a hacer la inversión económica en tu reino, a seguir adelante con diligencia en las cosas que tenemos que hacer, los trabajos, las obligaciones de estudio, las obligaciones familiares, a cumplir honradamente, con diligencia con todas nuestras obligaciones. Pero ayúdanos, Señor, a mantener viva, chispeante esa esperanza, esa gran esperanza que no avergüenza, dice tu palabra, a tenerla viva en nuestros corazones, de tal manera, Señor, que nuestra vida te honre, te exalte. Bendice a este pueblo, Señor, y guárdanos, y guarda a cada uno de caer en errores, en falsas profecías, en cosas, en cuentos que tienen la apariencia de ser bíblicos, pero que no son bíblicos. Señor, ayúdanos como pueblo, ayúdanos como individuos. Bendícenos, Señor, a regresar a nuestras casas en esta mañana. Pedimos tu protección y bendición en Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, y si usted puede venir a las 4, será un placer, una alegría estar juntos aquí a esa hora.